Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Kusari no Naruto. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 7. Séptimo enlace. Si era completamente honesto consigo mismo, Naruto estaba bastante confundido mientras se encontraba frente al Hokage. O más bien arrodillado, como era correcto para un Anbu. Por un lado, era extraño que estuviera allí solo sin su escuadrón, y además era bastante extraño que estuviera allí en absoluto. El Hokage tenía un grupo de Anbu muy experimentados y muy leales con los que trataba directamente, incluido el comandante Anbu. Los simples soldados rasos, incluso con 5 años de experiencia, respondían ante sus capitanes, quienes a su vez respondían ante el comandante. Ese era actualmente un operativo bajo el seudónimo de Okami, la máscara a la que supuestamente aspiraba todo buen Anbu. Que Naruto se arrodillara frente al propio Hokage era poco ortodoxo. Las misiones que le encomendaba directamente el líder de la aldea tendían a ser de rango S superior. Eso, o era para malas noticias, que se sabía que el anciano Sandai me daba directamente. Mientras Naruto trataba de evitar mirar hacia esos ojos amables, pero marchitos por la edad, tuvo la inquietante sensación de que no estaba allí debido a lo primero. Finalmente, después de unos largos momentos en los que el Hokage lo miró y fumó suavemente su pipa, lo que rápidamente se volvió incómodo, el hombre le hizo un sutil gesto para que se levantara. Es bueno verte, Naruto-kun. Detrás de su máscara, los ojos de Naruto se abrieron considerablemente. No había escuchado su propio nombre pronunciado en 5 años. De hecho, estaba tan acostumbrado a que lo llamaran Karasu que era casi inquietante escuchar su nombre de nacimiento. También estaba el hecho de que, mientras estaba en servicio en la corporación, el nombre de un Anbu era equivalente a su mayor secreto, incluso si su identidad se veía comprometida. Hokage-sama se las arregló para hablar en un tono lo más neutral posible, aunque solo fuera para ocultar la confusión que se evidenciaría en sus rasgos si no fuera por la máscara. Si bien el rubio podía tener algunos problemas con la autoridad, Isaru ocasionalmente estaba dispuesto a dejar pasar la falta de un sufijo apropiado, sabía que no se le extenderían tales cortesías cuando se tratara del Hokage. Para su mayor confusión, el Hokage parecía ligeramente molesto por su saludo apropiado y formal. Ah, sí, Karasu-kun. Me disculpo por el desliz. Naruto tenía la sensación de que no era nada de eso. No había pasado mucho tiempo desde que había empezado su primer año para que Naruto se diera cuenta de que lo habían colocado en Anbu para reducir el lado más abrasivo de su nueva personalidad. Había pensado que el Hokage estaría contento, o al menos satisfecho con los cambios que se habían hecho en el rubio. Incluso él tenía que admitir que estaba pensando con más claridad y actuando con mucha mayor eficiencia que hace unos años. No podía decir que los cambios fueran completamente bienvenidos, pero ciertamente había beneficios en no ser un psicópata asesino sin respeto por la vida humana. Ahora, al menos, solo era un sociópata con muy poco respeto por ella. Una mejora notable a los ojos de su escuadrón. ¿Cómo te va en Anbu, Karasu-kun? 5 años es un tiempo bastante largo para que cualquier agente permanezca en el servicio. Especialmente para alguien tan joven como tú. Naruto parpadeó. Su confusión estaba disminuyendo a medida que se hizo claro de qué se trataría esta reunión, pero eso no hizo que su respuesta fuera más segura. Estoy bien, Hokage-sama, mi historial de misiones está muy por encima de los estándares de la corporación, mi entrenamiento está progresando a un ritmo que mi capitán considera adecuado y tengo una relación tolerable con la mayoría de los miembros.
Fue una respuesta clínica que dejó de lado el hecho de que también había muchos miembros dentro de Anbu que no toleraban la presencia de Naruto en lo más mínimo. No era un secreto para nadie que hubiera estado en una sola misión con él. Después de todo, no tenía la costumbre de esconder sus cadenas. A pesar de la respuesta que sería recibida con un asentimiento alegre y satisfecho por la mayoría de los miembros de la organización, el Hokage una vez más pareció disgustado. ¿Hay algo más, Karasu-kun? ¿Cómo está la relación con tus compañeros de escuadrón? Naruto no pudo evitar inclinar ligeramente la cabeza hacia un lado. No estaba seguro de cómo responder a eso. No era como si pudiera decirle simplemente al Hokage que nunca se había sentido más parte de una familia que cuando estaba con sus compañeros de escuadrón. Sería muy inapropiado. Era suficiente decir que la comprensión lo había sorprendido cuando se le ocurrió un día mientras entrenaba con Nezumi. En cambio, simplemente optó por una respuesta segura que no se reflejaría mal en él o en el escuadrón. Tenemos una relación de trabajo amistosa. Cuando vio que el Hokage fruncía el ceño levemente, se preocupó de haber dicho algo incorrecto. Si bien las relaciones positivas eran muy recomendables dentro de los Anbu debido al estresante trabajo, los vínculos y las relaciones estrechas se desalentaban por la misma razón. También existía la alta tasa de mortalidad cuando se trabajaba dentro de los Anbu, que actuaba como un factor disuasorio suficiente para que se formaran vínculos estrechos, cuando podían destruirse tan fácilmente en una misión. Ya veo. El Hokage se quedó callado por un rato, con las manos al frente mientras parecía reflexionar sobre algunas cosas en su mente. Finalmente, levantó la mirada, con una expresión inusualmente seria en sus rasgos cansados. ¿Y cómo te sentirías, Karasu, si dejaras el Anbu? Casi inmediatamente, Naruto abrió la boca para protestar, pero no salió de su garganta más que un jadeo ahogado. Ni siquiera el Hokage pareció oírlo. Se quedó allí unos minutos, agradecido de que la máscara no tuviera emociones, porque debajo de ella las estaba recorriendo más rápido de lo que hubiera creído posible. Obviamente no quería dejar el Anbu. Por primera vez se sentía aceptado. Si bien las emociones eran nuevas y confusas para él, no significaba que solo quisiera descartarlas y seguir adelante. Por el contrario, finalmente había comenzado a sentir que realmente podía abrirse a su escuadrón, y que eso terminara era un pensamiento desagradable. Desafortunadamente, estas apasionadas palabras fueron sofocadas por el mantra que había sido golpeado y taladrado en su cabeza repetidamente a lo largo de los años. Los Anbu eran herramientas para el uso de la aldea, y cuando llegara el momento, debían ser descartados como tales. Él era una herramienta del Hokage mientras usar a la máscara. Era un mantra que estaba tan profundamente arraigado que descubrió que en realidad no podía encontrar en él la fuerza para hablar. Sí, eso es lo que crees que es mejor, Hokage-sama. Salió con los dientes ligeramente apretados y con un breve suspiro, pero salió de todos modos. Odiaba cada palabra. Hiruzen lo observó durante unos largos momentos, desde su postura rígida y correcta hasta la forma en que sus manos comenzaban a apretarse en puños. Sus ojos se posaron brevemente en la ventana que ocupaba la mayor parte del espacio en la parte trasera de la oficina. El monumento del Hokage se alzaba sobre la aldea, juzgando la reunión con un silencio sepulcral. Muy bien, agente Karasu, a partir de este momento estás liberado del servicio en el Anbu, para regresar al cuerpo normal de Shinobi. Miró al ex Anbu de cabello rubio por unos largos momentos antes de que Naruto, vacilante, se quitara la máscara y la colocara sobre el escritorio. Debajo había un rostro que Hiruzen no había visto en 5 años, y en ese tiempo Naruto ciertamente había crecido. Donde antes había un niño de rostro regordete con ojos azules grandes e inocentes, ahora Naruto tenía rasgos más angulosos. Sus ojos habían adquirido un tono más frío, como 2 trozos de hielo, mientras que las marcas de bigotes que eran una característica tan prominente en sus mejillas parecían haberse profundizado y volverse más salvajes. Es bueno verte de nuevo, Naruto, saludó Hiruzen como si el rubio acabara de entrar a la habitación y Karasu hubiera salido. De una manera retorcida, lo había hecho. Su sonrisa se hizo más grande, estirando las arrugas alrededor de sus ojos mientras toda su expresión parecía suavizarse. A pesar de la dureza que parecía haber entrado en los rasgos del joven Jinchuriki, todavía podía ver al niño que había estado tan ansioso por jugar en su oficina, poniéndose ocasionalmente el sombrero de ala ancha de su puesto que era tan cómicamente grande en la cabeza del niño. Hokage-sama, respondió Naruto asintiendo levemente, con un tono incierto pero al mismo tiempo cortante y brusco.
Una vez más, solo pareció aumentar la preocupación de Hiruzen por el efecto que los Anbu habían tenido en el chico, tal vez de manera permanente. Naruto no tenía idea de que su irritación solo estaba reafirmando la decisión del Hokage de que sacarlo de la corporación era lo correcto. Ahora, Naruto. El hecho de que salgas del Anbu me pone en un pequeño aprieto ya que, solo por tus habilidades en tu registro de misiones y los informes de tu capitán, calificas fácilmente para el rango de Jounin. En ese momento, Naruto sintió que un poco de la tensión en su cuerpo se transformaba en sorpresa. Parecía que fue ayer cuando Saru lo había hecho elegible para cambiar de escuadrón al determinar que estaba cerca del nivel Chunin. Siempre había sentido que esa posición estaría fuera de su alcance hasta que pudiera pelear con uno de sus compañeros de escuadrón y sentirse como un igual. Lo que no sabía era que, aunque influenciado por la impresionante habilidad de Naruto en el papel, la decisión de Hiruzen pesó mucho en el hecho de que Naruto podría masacrar a cualquier equipo genin en el que estuviera debido al puro aburrimiento. A pesar de los informes de lo contrario que exculpaban la estabilidad mental de Naruto, sin presenciarlo de primera mano, estaba muy predispuesto a esos primeros días en los que parecía que el Jinchuriki podría matar a alguien simplemente por mirarlo raro. Del mismo modo, cualquier equipo Chunin en el que fuera colocado estaría muy desequilibrado por la habilidad superior del rubio. Ninguno de los informes de Saru había destacado particularmente las habilidades de Naruto como líder, en parte porque nunca se había visto obligado a asumir el papel. Sin embargo, Naruto-kun. Las manos de Naruto se apretaron en puños por un momento ante el sufijo bastante condescendiente. Incluso Tako había dejado de llamarlo así hacía unos años. Convertirse en Jounin es un proceso un tanto complicado, que normalmente implica que yo y el consejo de jefes de clan revisemos tus registros de misión y decidamos si estás listo o no para aceptar el puesto. Suspiró, soltando una bocanada de humo. Desafortunadamente, como Anbu, cualquier registro de misión relevante es altamente clasificado y solo para mis ojos o para los del comandante Anbu. También está el hecho desafortunado de que no tienes ninguna licencia oficial de Shinobi, lo que hace que te concedan el puesto difícil. Las uñas de Naruto comenzaban a clavarse en su palma mientras se obligaba a no intervenir y refutar el hecho de sacarlo del Anbu de manera tan inútil. Afortunadamente, los exámenes de Jounin independiente son en las próximas semanas. Cualquier shinobi de rango Chunin o superior es elegible para participar bajo mi recomendación y el rango de Chunin es uno que puedo darte inmediatamente una vez que obtengas una licencia. El anciano se detuvo por un momento con una sonrisa agradable, como si esperara algún tipo de agradecimiento. Sin embargo, cuando Naruto permaneció en silencio sepulcral, todavía en una postura bastante rígida, frunció el ceño y continuó. En cualquier caso, no serás el único de Konoha que participe este año, por lo que tendrás el apoyo de la aldea detrás de ti. Sonrió cálidamente, esperando ver una expresión similar del rubio. No obtuvo nada. Eso es todo, Hokage-sama, dijo finalmente Naruto, una vez más en un tono brusco y profesional que transmitía poco de la emoción abrasadora que sentía. Hiruzen simplemente suspiró, liberando otra nube de humo mientras se reclinaba en su cómoda silla. Supongo que no, Naruto-kun. Pero recuerda, mi puerta siempre está abierta si necesitas algo. Naruto solo asintió una vez antes de darse la vuelta y salir rápidamente de la oficina, bastante desacostumbrado a no simplemente deslizarse entre las sombras del techo o salir por la ventana con su característico shunshin. No, ahora se esperaba que se fuera como un shinobi normal, solo otra cara entre la manada. Naruto sintió frío por dentro al pensarlo. En lo profundo del área del campo de entrenamiento, cerca del campo de entrenamiento 44, que la mayoría de los Jounin evitaban de todos modos, la gente rodeaba un claro en particular. Se debía principalmente a que los sonidos que surgían a través de la línea de árboles no eran tan atractivos. El estruendo de los árboles derribados, el suelo al abrirse y las explosiones atronadoras resonaban en los alrededores. No ayudaba que un aura de ira, rabia y furia pesara sobre cualquiera que intentara acercarse, como una fuerza física. Muchos no la emitían, pero traía viejos recuerdos del ataque del Kyuubi. Esa era razón suficiente para que la mayoría nos molestara. En el centro de todo, rodeado por la destrucción sin sentido que había provocado, Naruto gruñó cuando sus cadenas arrancaron otro árbol del suelo. Lo arrojó en una dirección aleatoria, como un niño petulante podría hacerlo con un plato. Se estrelló contra varios árboles antes de caer con un crujido doloroso, expandiendo el claro ya torturado.
Naruto jadeó, la fatiga comenzó a instalarse en sus músculos y los primeros signos de agotamiento de chakra comenzaron a aparecer. No estaba satisfecho. Un gruñido surgió de lo profundo de su garganta, el aura naranja que brillaba alrededor de su cuerpo se condensó alrededor de sus puños y se lanzó a través de la hierba abierta hacia una roca. Sus puños lo atravesaron con fuerza y su impulso lo llevó unos cuantos metros más antes de que sus pies lo detuvieran. No sin antes cavar dos trincheras irregulares en la tierra. A su alrededor, pequeños trozos de rocas cayeron al suelo con un ruido satisfactorio mientras la nube de polvo se disipaba lentamente. Con un grito de frustración, miró al cielo y lanzó un rugido desgarrador desde lo más profundo de sí mismo que probablemente habría hecho que los Anbu corrieran hacia su ubicación si el entrenamiento con el chakra del Kyuubi no se hubiera convertido recientemente en un evento común con su equipo. De forma aleatoria, sus cadenas, más gruesas, puntiagudas y de aspecto más feroz, atacaban todo lo que les rodeaba. Cortaban el suelo y los árboles, se agarraban a las rocas y las arrojaban rápidamente al azar en cualquier dirección y, en general, permitían que Naruto desahogara sus frustraciones. Sin embargo, finalmente, cuando todo lo alcanzó, el aura naranja se disipó lentamente, sus cadenas se retrajeron de mala gana y cayó de espaldas, respirando con dificultad a través de ojos empañados por lágrimas punzantes. Creo que tenías razón, Sarutai Chou. Solo Karasu podría arruinar un campo de entrenamiento tanto como Kuma. La familiar voz de Tako flotó a través del aire ahora quieto del claro destruido, lo que hizo que Naruto parpadeara y estirara el cuello desde su posición en el suelo. Efectivamente, cuando miró, vio a todo su equipo de pie frente a él en la línea de árboles, aunque gracias a su pequeño berrinche, el límite entre el bosque y el claro estaba algo borroso. Se puso de pie y se frotó los ojos lo más sutilmente que pudo, dándose cuenta de que debía parecer un niño petulante que estaba haciendo un berrinche. Sarutai. Naruto se quedó callado al darse cuenta de algo muy importante. Ninguno de sus compañeros de equipo llevaba sus máscaras. Seguían luciendo sus uniformes habituales, solo que sin la armadura corporal gris pálido que los acompañaba. Fue una revelación sorprendente, después de haber trabajado, comido y vivido con estas personas durante tanto tiempo y nunca haber sabido realmente cómo eran. Karasu, ¿o debería llamarte Naruto ahora? El rubio casi se estremeció. Escuchar a su propio capitán decir su nombre fue como el último clavo en el ataúd. Realmente estaba fuera. Ya no necesitas llamarme Taichou. Pensé que estarías feliz por eso. Aunque por razones de seguridad, te pediría que todavía me llames Saru. Era un hombre de aspecto sorprendentemente amable con un bigote delgado y desaliñado y ojos estrechos y pálidos. Ah, Kuma no quiere ver a Karasu irse. Naruto fue atacado de repente cuando el hombre enorme que había estado previamente detrás de sus compañeros se lanzó hacia adelante, sus pequeños e inocentes ojos se llenaron de lágrimas mientras el corpulento Anbu gemía en voz alta, con los brazos abiertos para aplastar a Naruto en un abrazo. Sin embargo, se detuvo en seco cuando Tako agarró al hombre por la parte de atrás del cuello y, en una improbable demostración de fuerza dado el tamaño mucho más pequeño del hombre, lo retuvo. Vamos, Kuma-kun. Naruto tuvo que seguir su propio camino en algún momento, explicó Tako, como lo haría un padre con su hijo que sollozaba, antes de ofrecerle una sonrisa bastante triste al rubio. Fue solo que fue antes de lo que esperábamos. Tako no era lo que Naruto había esperado. Por un lado, el hombre era calvo, algo que había mantenido oculto con la capucha de su capa Anbu. También tenía un bigote tupido de estilo extraño que se arqueaba a ambos lados de su rostro. Tako, tiene razón. Finalmente, Naruto dejó que sus ojos se desviaran hacia Nezumi, fijándose en sus ojos violetas entrecerrados y de aspecto aburrido y en la forma en que sus cejas casi formaban un zigzag. Sin su armadura de pecho Anbu, su gran busto se presionaba contra el sencillo chaleco negro que todas usaban. Cuando ella lo miró, su mirada se suavizó considerablemente y una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Pero, eso no significa que él no sea parte del escuadrón, entonó en voz baja. ¿No estás aquí para decir adiós?, preguntó Naruto con cautela, casi temeroso de la respuesta. Saru arqueó una ceja hacia el joven Jinchuriki, una expresión divertida se dibujó en sus rasgos. Por supuesto que no, respondió Saru, como si fuera lo más obvio del mundo, lo que dejó a Naruto abrumado. Incluso si Okage-sama decidiera eliminarte del Anbu, siempre serás parte de este escuadrón. ¿Qué te dio esa idea? Echó una mirada furtiva alrededor del claro destrozado.
Además, si no lo hiciéramos, temería por la seguridad de los campos de entrenamiento en todas partes. Naruto se vio obligado a mirar al suelo y gruñir de forma ininteligible. Cuando levantó la vista, de repente encontró a Tako a su lado, con el brazo alrededor de los hombros del rubio, que era un poco más bajo. Personalmente, creo que esto merece una celebración. No todos los días nuestro Karasuke crece y se convierte en un Jounin, ¿verdad? Si Naruto no estuviera ya exhausto de desahogar su ira en la vida vegetal que lo rodeaba, podría haber intentado clavarle una lanza al hombre por el comentario. No soy un Jounin. Primero tengo que hacer un examen. Sonaba bastante extraño, tener que hacer un examen para convertirse en el rango alardeado. Aunque supuso que no sería una prueba con lápiz y papel como uno podría pensar. Ante el comentario refunfuñón, sus compañeros de equipo se giraron para mirarse entre sí con expresiones divertidas antes de que Saru y Tako comenzaran a reír. Incluso las comisuras de los labios impasibles de Nezumi se curvaron ligeramente mientras Kuma se reía simplemente porque todos los demás lo hacían. No creo que tengas nada que temer en ese aspecto, siempre y cuando recuerdes todo lo que te hemos enseñado, le informó Saru con su habitual sabiduría, mientras se secaba una lágrima imaginaria del ojo. Pareció pensarlo mejor después de un momento y añadió como si se le hubiera ocurrido. No mates accidentalmente a uno de tus camaradas. Puede que no te quede muy bien. Solo estaba medio bromeando. Pero creo que estoy de acuerdo con Tako por una vez. Como ya no eres nuestro Koari, tal vez venga bien un trago. Así fue como Naruto se encontró rodeado de sus antiguos compañeros de equipo en un pequeño bar cerca de la zona más sórdida de Konoha que los Anbu mayores frecuentaban a menudo. Habiendo visto antes los resultados de la intoxicación por alcohol, Naruto se había mantenido alejado de la bebida por la confusión de por qué querrían actuar de esa manera. Sin embargo, con Kuma y Saru emparedado con él en la cabina esponjosa, el líquido claro y de aspecto bastante inocente colocado frente a él no parecía ser una solicitud. Después de un momento de vacilación, donde el rubio simplemente hizo girar el sake alrededor del pequeño platillo, finalmente se encogió de hombros, tirándolo todo por su garganta de una vez. Si sus compañeros de equipo esperaban una reacción fuerte ante el primer trago del rubio, se sintieron bastante decepcionados. El ardor que sintió cuando la bebida pasó por su garganta no fue un gran problema, ya que Naruto había enfrentado recientemente algo peor cuando entrenaba en el chakra del Kyuubi, y como Anbu no era exactamente del tipo que mostraba incomodidad o dolor. En cambio, se concentró en el sabor del vino de arroz, los leves toques de fruta en el líquido sorprendentemente seco. Por un momento se sintió más cálido, como si su sangre hubiera subido unos grados, pero pasó y pronto no sintió ninguna diferencia. Levantó la vista para notar que el escuadrón lo miraba expectante. ¿Qué? Está bueno. Todos sus compañeros de equipo miraron sus propias bebidas con el ceño fruncido antes de beberlas ellos mismos. La vista parecía bastante cómica mientras Kuma luchaba con su pequeño platillo. Así, lentamente, la tarde avanzó hasta convertirse en noche, con Naruto sentado entre su antiguo escuadrón, bebiendo ocasionalmente y observándolos hacer lo mismo. También hablaban, principalmente sobre misiones en las que habían estado o anécdotas divertidas de su tiempo fuera de las misiones. Una línea común era que todas sus historias giraban en torno a Naruto en algún momento comprometedor o embarazoso, o al menos su escuadrón tratando de meterlo en uno. Y por escuadrón se referían a Tako. A medida que avanzaba la noche, Naruto se sorprendió a sí mismo con una sonrisa poco habitual y vagamente melancólica, solo para corregirse rápidamente. Durante una narración de Tako tratando de convencer a Naruto de echar un vistazo a las aguas termales de las mujeres con él, solo para ser atrapado por Nezumi y proverbialmente dejado a los perros en este caso siendo la furiosa Kunoichi al otro lado de la cerca, Naruto en realidad se rió. Era algo que el rubio rara vez había hecho cuando no estaba empapado en sangre. Recordaba bien el momento, especialmente los gritos de Tako cuando el hombre fue pisoteado en la tierra por una multitud de mujeres vestidas con toallas mientras Naruto observaba desde un árbol cercano. Para consternación de sus compañeros de equipo, la noche transcurrió sin que Naruto mostrara ningún signo de embriaguez. Había bebido casi la misma cantidad de sake que Kuma, pues había aprendido a apreciar el dulce sabor durante la velada, e incluso el musculoso Anbu comenzaba a verse mareado. Para entonces, Tako estaba desparramado sobre la mesa, babeando lentamente por la comisura de su boca. Kuma se reía para sí mismo sin ninguna razón aparente y Saru, aunque parecía estar bien por fuera, arrastraba las palabras ligeramente. Nezumi era la más divertida.
La mujer simplemente miraba hacia adelante, su cuerpo se balanceaba ligeramente antes de corregirlo con el más pequeño chirrido de un hipo. Fue Saru quien finalmente dio por terminada la noche, aparentemente todavía descontento por estar borracho debajo de la mesa. Se despidió de los demás, prometiendo hacerlo de nuevo mientras se cargaba a tacos sobre los hombros y salía, visiblemente tratando de no tambalearse. El hombre ciertamente tenía un buen autocontrol, de lo que Naruto podía dar fe mientras continuaba bebiendo lentamente de su platillo. Kuma, aparentemente tomando la despedida de su Taichou como una especie de señal, salió tambaleándose de la cabina. Sin su habitual mínimo de autocontrol, el enorme hombre logró romper ligeramente el marco de la puerta del bar mientras intentaba atravesarlo. Naruto, para su propia sorpresa, se encontró sonriendo ante la vista. Mientras miraba a su alrededor de nuevo, se dio cuenta de que Nezumi seguía mirando hacia adelante, con los ojos entrecerrados y abiertos de forma intermitente. No dio señales de moverse y Naruto solo pudo suspirar para sí mismo, preguntándose si todo esto habría sido mejor si de hecho pudiera emborracharse. Aún así, en un raro momento de genuina compasión humana que la mayoría creía que le faltaba al Jinchuriki, a menudo manchado de sangre, se las arregló para guiar a Nezumi fuera del bar. La mujer parecía completamente aturdida y no parecía comprender realmente su entorno. Afortunadamente, llevarla de vuelta a su apartamento fue bastante sencillo, aunque implicara mucho agarre de la mano, algo de lo que Naruto podría haber prescindido. Estuvo tentado de llevar a la mujer por sus cadenas. Pero, 1, no sabía qué podría hacer ella. Y 2, no estaba seguro de cómo reaccionarían los aldeanos al ver que se marchaba con una mujer bastante pechugona a estas horas de la noche, cuando estaba tan obviamente aturdida y confundida. En cambio, utilizando un poco de previsión y sentido común, Naruto llevó a Nezumi por los callejones y las calles más tranquilas que conocía como la palma de su mano, hasta que estuvo de vuelta en su complejo de apartamentos. Con un dejo de irritación, Naruto se dio cuenta de que, como ex-Anbu, podría haberse obligado a abandonar este lugar, a pesar de haber sido su hogar durante los últimos 5 años. Aún así, dejando de lado sus pensamientos por un momento para no destrozar accidentalmente un edificio en su frustración, Naruto rápidamente guió y empujó a Nezumi por las escaleras y atravesó la puerta. Para él, ahora era algo natural evitar las diversas trampas que ella guardaba en su apartamento. De hecho, la mujer parecía bastante ansiosa por mostrárselas, como lo estaba cuando le enseñaba algo a su autoproclamada alumna. Afortunadamente, la agente Anbu de mayor edad pareció recuperar algo de coherencia cuando vio su cama y un murmullo de agradecimiento escapó de sus labios. En un movimiento obviamente practicado que ninguna cantidad de alcohol podría robar de la memoria de sus músculos, Nezumi sacó su espada de su espalda, la agitó una vez y la clavó directamente en el piso de madera. Unas cuantas hendiduras de forma similar en el piso mostraban que no era la primera vez que hacía esto. Vergonzosamente, Naruto también fue testigo de cómo la mujer de repente se quitaba toda la ropa, en lo que parecía un movimiento ininterrumpido. Se hizo muy evidente que a Nezumi no le gustaba la ropa interior, ya que Naruto rápidamente se dio la vuelta, con una sensación extraña y desagradable tirando de su estómago. Sin embargo, cuando se disponía a irse, una mano delgada y engañosamente delicada se deslizó alrededor de su muñeca y lo tiró hacia atrás. Al instante, una cantidad amenazante de cadenas estalló desde su espalda, todas en ángulo hacia la perpetradora a un mero pelo de su piel. Naruto respiró pesadamente por un momento, con los ojos muy abiertos porque le tocaron demasiado el cuerpo para sentirse cómodo. Su rostro estaba en la incómoda posición de estar presionado directamente contra la suave carne del pecho derecho de Nezumi y todo lo que podía sentir era su extraña calidez y el sonido de los latidos constantes de su corazón. Un poco por encima de él, la mujer murmuraba ininteligiblemente en su sueño mientras su cuerpo continuaba enroscándose alrededor del de Naruto hasta el punto en que sus cadenas vibraban ante los instintos conflictivos de convertirse en un erizo completo. Después de unos momentos, se calmó, el calor del cuerpo de la mujer mayor y la suave comodidad de su pecho lo adormecieron. Lentamente, las cadenas se retiraron, regresando a su cuerpo donde su suave brillo ya no podía iluminar la habitación. Ahora, en el apartamento a oscuras, con Nezumi abrazándolo contra su cuerpo desnudo como si fuera una especie de animal de peluche, Naruto tuvo que admitir que tal vez esto no fuera tan malo. Lo negaría con vehemencia y se iría mucho antes de que Nezumi despertara, pero definitivamente no era malo. Naruto estaba de pie frente al espejo de su apartamento, al menos por el momento, vestido únicamente con sus mallas Anbu.
Hoy tendría que irse a los exámenes de Jounin, pero se topó con el pequeño problema de darse cuenta de que no tenía nada que ponerse. Nunca había sido un problema particular antes, ya que siempre vestía solo el uniforme Anbu. Ya no podía usarlo, por lo que se encontró en un dilema. Había sido un asunto incómodo en la tienda de ropa y suministros, ya que él, al no tener experiencia previa en compras, y mucho menos en ropa, no tenía idea de qué hacer. Al final, terminó comprando un montón de prendas de su talla que ahora estaban esparcidas por el suelo a su alrededor. Se sentía bastante seguro con solo usar sus pantalones Anbu atados alrededor de sus tobillos con sus sandalias normales a la altura de la espinilla. Eso era bastante inofensivo. Del resto solo podía gruñir, deseando no tener que preocuparse por cosas tan estúpidas. Finalmente se puso una camisa de malla, como las que Nezumi usaba debajo de su uniforme, solo para darse cuenta de que ahora parecía un stripper masculino de la red clandestina de esclavos que una vez desmantelaron. Para solucionarlo, rápidamente se puso una camisa verde pálido con una raya negra que corría por el centro, pero se frustró con las mangas. Jugueteó con ella durante unos momentos antes de gruñir. Terminó arrancándose la manga izquierda por completo, dejando la camisa de malla asomando hasta la mitad de su bíceps. La manga derecha era demasiado larga y colgaba hasta la mitad de sus dedos, pero al mirarse en el espejo, Naruto simplemente decidió dejarla. Se ató su nueva diadema, que anteriormente le había dado poco uso, alrededor del cuello. Bajó la mirada hacia la chaqueta de Chuunen que yacía flácida en el suelo a su derecha, solo para burlarse e ignorarla por completo. De todos modos, no quería usar algo tan voluminoso y que restringiera el movimiento. En cambio, agarró sus protectores de brazo Anbu y se los colocó, en el caso de su brazo derecho, debajo de la manga. Recordó la frecuencia con la que habían sido útiles para desviar espadas y kunais cuando se acercaban demasiado y no querían separarse de ellos. Finalmente, se miró de nuevo en el espejo y decidió que eso era suficiente. Mientras miraba, se fijó en su rostro, el rostro al que realmente no le había prestado mucha atención durante los últimos años. Se le ocurrió una idea sobre cómo se suponía que debía lucir. Nunca había importado tanto cuando se escondía detrás de su máscara. En ese momento tenía una expresión de irritación, que rápidamente enderezó hasta que quedó neutral e impasible. Así era como la gente esperaba que aparecieran los rasgos de un Anbu. Después de un momento, intentó sonreír, solo para obtener una sonrisa bastante extraña con lo que tenían que ser demasiados dientes para ser amigables. Rápidamente la descartó y se pasó una mano por el cabello con un suspiro de descontento. Ese era un problema diferente. En su época en Anbu su cabello había crecido bastante, bajando poco a poco más allá de su cuello en la parte posterior y comenzando a ensombrecer su rostro en la parte frontal. Asimismo, se habían comenzado a formar dos flequillos a cada lado de su rostro que lo irritaban bastante cuando giraba la cabeza sin la protección de su máscara. Trató de peinarse el cabello hacia atrás con la mano y por un momento tuvo éxito, al menos hasta que un solo mechón cayó hacia atrás, cayendo casi hasta el puente de su nariz sobre su rostro. Gruñó desde lo más profundo de su garganta antes de decidir simplemente atar el flequillo con un poco de venda que tenía por ahí. Al mirarlo a la cara ahora, además de las profundas y enojadas marcas de bigotes en ambas mejillas, casi podía comparar su cabello con el de los antiguos estilos de clanes anteriores al sistema de aldeas. Saru le había mostrado muchas fotos de ese entonces. Había insistido bastante en que Naruto aprendiera al menos un poco de historia. Sin embargo, no podía encontrar en sí mismo la fuerza para preocuparse, mientras luchaba por hacer que ese mechón de cabello rebelde cayera en línea con el resto antes de gritar de frustración. Una cadena se desató y atravesó su espejo mientras él escarbaba ineficazmente con su cabello rubio durante otros pocos segundos. ¡Ah, maldita sea! Finalmente se dio por vencido y simplemente lo dejó como estaba, antes de moverse hacia la ventana y saltar. Arreglaría su apariencia más tarde. No es que importara mucho. De todos modos, su cabello tenía tendencia a caerse cuando estaba empapado en sangre. Capítulo 8. Octavo enlace. Fue una serie de eventos bastante confusos y de ritmo rápido que vieron a Uzumaki Naruto de pie en un camino de tierra estéril en medio de Kusanokuni, sosteniendo un conejo blanco esponjoso y de aspecto bastante nervioso. La pequeña y afeminada criatura lo miraba con inocentes ojos negros, temblando ocasionalmente cuando captaba la mirada dolorosamente neutral del adolescente que lo sostenía.
Estaba seguro de que si sus antiguos compañeros de escuadrón lo hubieran visto en ese momento, sosteniendo lo que, por todos los derechos, debería haber sido la mascota de alguna jovencita, sería el blanco de las bromas del equipo durante semanas. En ese momento, se le había encomendado la tarea de proteger a la patética criatura, naturalmente en un esfuerzo por hacer que la primera prueba de los exámenes Jounin fuera más difícil. ¿Por qué otra razón Naruto habría aceptado hacerse responsable del animal demasiado peludo que por falta de elección? Sí, Naruto estaba mirando fijamente un camino cubierto de vegetación en un rincón oscuro de uno de los famosos bosques de gran tamaño. Estaba allí porque aquí era donde se llevaban a cabo los exámenes Jounin independientes bianuales, así que, de nuevo, falta de elección. El calor en el ambiente de la jungla era sofocante, y había visto a algunos futuros Jounin de Kumo obligados a quitarse sus ropas más abultadas. Estaban acostumbrados a las gélidas temperaturas de las regiones montañosas, no al calor pegajoso y húmedo de esas selvas espesas y agobiantes. Incluso con su ropa, que admitía ser ligera, Naruto se encontró con una notable capa de sudor sin necesidad de esforzarse en absoluto. Era desagradable, y en lo que a Naruto respectaba, cuanto antes pudiera volver al calor familiar y menos húmedo de Inokuni, mejor. Su recepción en los exámenes fue mixta. Al principio, nadie parecía reconocerlo y algunos incluso ridiculizaron su presencia, citando el hecho de que un pequeño como él no tenía derecho a estar en los exámenes de niños grandes. Rápidamente había alterado sus percepciones sobre ese asunto, casi logrando que lo expulsaran del examen en el proceso. Sin embargo, después, cuando comenzaron a difundirse rumores de que Kusari no Naruto estaba presente en los exámenes, recibió un reconocimiento mucho más amplio. Por otro lado, muchos de los futuros Jounin ahora lo miraban con miradas más calculadoras, o incluso más hambrientas, sin duda buscando demostrar su valía. Las reacciones de los shinobi de su propia aldea no fueron tan variadas, simplemente optaron por ignorar su presencia por completo, como si fuera a desaparecer si no lo reconocían. Afortunadamente, había pocos ejemplares de cualquiera de las aldeas presentes, ya que los exámenes Jounin eran un asunto mucho más selectivo que los exámenes Chunin, en comparación más amigables. Por supuesto, irritantemente, parecía haber una excepción evidente a la regla. Entonces, ¿qué crees que será esto, Gaki? El ojo de Naruto se contrajo cuando la voz que lo había estado molestando durante los últimos 2 días decidió hablar. La mujer de cabello morado, cuya sonrisa burlona prácticamente podía sentir en la parte posterior de su cabeza, también aprovechó la oportunidad para inclinarse hacia él, como era su deseo, presionando sus considerables atributos contra su espalda. Años de insensibilización a tales cosas, debido a la falta de respeto de Nezumi por su espacio personal, sofocaron cualquier reacción poco profesional que pudiera haber tenido. Todavía era molesto. No lo sé, dijo entre dientes, esperando que la mujer captara el mensaje y se fuera. Los animales sugieren algún aspecto de protección, por lo que probablemente nos enfrentaremos entre nosotros o contra algún tipo de supervisor. Lo primero parecía lo más probable en su mente. Kusaya había demostrado ser bastante despreocupado en su enfoque de los exámenes. La primera prueba real que habían emitido fue simplemente encontrar la línea de salida para la primera parte oficial del examen. Presumiblemente, se suponía que debían usar habilidades de recopilación de información para obtener la información. Naturalmente, Naruto había amenazado al supervisor más cercano que pudo encontrar hasta que el hombre se lo dijo. Las personas tienden a hablar cuando están suspendidas sobre barrancos por los pies. Realmente tienes que aprender a relajarte, Gaki. Esa actitud severa y correcta te hará envejecer. Hubo una pausa mientras la mujer parecía mirar hacia arriba, pensativa, con una sonrisa apenas contenida en sus rasgos pícaros. Aunque supongo que podrías usarlas, camarón. Una vez más, el ojo de Naruto se movió bastante violentamente mientras contaba metódicamente hacia atrás desde 10. Una técnica efectiva que había usado para calmar su ira en el pasado. Mitarashi-san, la actitud severa y apropiada a la que te refieres es lo único que me impide clavarte una lanza en un árbol agarrándote por el cuello. Anko solo parecía divertida mientras giraba sobre un pie para quedar frente al adolescente, agachándose ligeramente para que estuvieran a la altura de los ojos. Ella también tenía un pequeño animal escondido debajo del brazo, un pequeño gato aterrorizado que temblaba como si hubiera estado dando vueltas en un banco de nieve. ¿Ves? Así está mejor. No tienes por qué contenerte conmigo, niña.
Parecía bastante orgullosa de sí misma mientras miraba hacia el frente, adoptando el aire de alguien hábil y sabia. Si pude sacar a Nai-chan de su estado de ánimo, puedo hacer lo mismo por ti. Cuenta con ello. Sonrió ampliamente, la misma sonrisa que haría que cualquiera que la conociera se encogiera de miedo ante cualquier plan cobarde que estuviera tramando detrás de esa fachada inocente. Maravilloso, lo espero con ansias, logró decir Naruto en un tono perfectamente monótono, con los ojos entrecerrados y desinteresados en un intento de hacer que la mujer perdiera el interés en él. Las palabras de despedida de Saru sobre no matar a sus compañeros de la aldea se repetían en su cabeza una y otra vez. Sin embargo, parecía que no era así, ya que Anko sonrió como si no hubiera escuchado la completa falta de algo que se pareciera al entusiasmo. Ya verás, Gaki, quédate conmigo y haré de ti un hombre honrado. Metió los pulgares en las solapas de la gabardina de gran tamaño que llevaba, empujándolas hacia afuera como Naruto había visto a algunos comerciantes hacer con sus chaquetas. Estoy seguro. Afortunadamente, Naruto se salvó de una mayor interacción cuando finalmente apareció un Jounin de Kusa, aparentemente habiendo decidido que todos los posibles Jounin que llegarían, ya lo habían hecho. Anko se escabulló, mezclándose con la multitud de Chunin que se arremolinaban en el ancho camino de tierra y dejando a Naruto solo en medio de una multitud de rostros desconocidos. El viejo Jounin de pelo gris que había caminado frente a él llamó la atención de todos, su voz sonaba áspera y ronca. Supongo que ya están todos aquí, así que empezaremos. Miró perezosamente al grupo reunido, ajustando distraídamente la cinta suelta alrededor de su brazo. Como habrán notado, se les asignó una pequeña criatura para proteger. Hizo un gesto vago hacia las pequeñas criaturas inofensivas que todos sostenían. Si ese animal muere, quedan descalificados de los exámenes inmediatamente. Algunos de los más sedientos de sangre en la multitud miraron a sus animales temblorosos con decepción. De una forma u otra, conseguiste encontrar este lugar, así que estás listo para continuar con los exámenes, señaló distraídamente el camino oscuro frente a ellos. Ahí abajo hay una especie de carrera de obstáculos. La finalización del primer examen depende de que lo atravieses con vida y con tu pasajero ileso. Sin embargo, solo los primeros 32 participantes que terminen podrán avanzar, si es que al menos llegan tan lejos. No hay matanzas en esta parte del examen, sin embargo, esa cortesía no se extiende a los pasajeros de tus compañeros participantes. Aparte de eso, no abandones el camino marcado. Esto también resultará en una descalificación inmediata, los supervisores te vigilarán constantemente para detectar infracciones a estas reglas. Al oír todo esto, Naruto se deslizó sutilmente hacia atrás, ligeramente detrás de la línea de ansiosos Chunin, sus cadenas se extendieron silenciosamente desde su cuerpo. Muy bien, saldrán cuando yo les dé la señal. El hombre se llevó los dedos a los labios al mismo tiempo que Naruto empezaba a colocar las cadenas en su sitio, con una sonrisa maliciosa en el rostro que habría enorgullecido a Tako. El supervisor los miró a todos una última vez, con los ojos fijos en Naruto, que estaba ligeramente oculto, por un momento, antes de soltar un silbido penetrante. En ese instante sucedieron varias cosas a la vez. El más rápido de los Chunin despegó de inmediato, usando su complexión y velocidad inherente para darse una ventaja. Al mismo tiempo, las cadenas de Naruto cayeron de repente, partiendo el cuello de más de 10 pequeñas criaturas diferentes sin remordimiento, dejando a la misma cantidad de personas fuera de carrera al mismo tiempo. Aparentemente, él no era el único con este tipo de idea preventiva, ya que vio un destello azul de electricidad desde algún lugar a su izquierda. Sin embargo, lo ignoró y usó las otras cadenas que había implantado en el suelo de una manera vagamente similar a una onda para lanzarse hacia adelante a toda velocidad. Se aseguró de que su pasajero estuviera a salvo colocándolo en una especie de mochila improvisada hecha con algunas de las cadenas más finas que pudo crear, que sirvió tanto para sujetar como para contener al pequeño conejito. Su sonrisa maliciosa solo aumentó ante las maldiciones y los gritos de indignación que lentamente se desvanecieron en el fondo mientras corría por el camino cubierto de maleza frente a él. Al dar la primera vuelta, su sexto sentido le obligó a ponerse de rodillas mientras apenas se deslizaba bajo la zumbante espada de un Kumo Chunin. Naruto tomó una decisión en una fracción de segundo y utilizó su impulso hacia adelante para girar, liberando 2 cadenas de sus caderas que se lanzaron en un movimiento circular con él. En el último momento se acordó de embotar las cuchillas en los extremos, ya irritado por la regla de no matar.
Al instante, los Chunin se encontraron inesperadamente enredados en las brillantes ataduras doradas antes de ser levantados y rápidamente arrojados a través del camino hacia un árbol de aspecto robusto. Naruto no miró para ver si se levantaba y continuó su carrera, sin haber perdido nunca el ritmo. Fue principalmente gracias al entrenamiento de Nezumi. La mujer estaba bastante obsesionada con nunca romper el flujo de movimientos. Creía que todo lo que se hace en la vida debería ser una simple transición de un evento al siguiente sin vacilaciones ni vacilaciones. O al menos, así fue como Naruto entendió a la mujer. No se lo dijo con tantas palabras, pero claro, no dijo muchas palabras, punto. El primer obstáculo que Naruto encontró parecía ser simplemente un largo charco de agua que bloqueaba el camino, bordeado a ambos lados por un denso follaje que no dejaba otro camino que el de avanzar. Sin confiar en la supuesta simplicidad de la tarea, Naruto se aseguró de saltar lo más lejos que pudo antes de aterrizar sobre el agua agachado a unos metros del final del charco. Resultó ser la decisión correcta, ya que el agua era en realidad una especie de adhesivo viscoso que rápidamente intentó succionarlo, a pesar de su uso de chakra para mantenerse a flote. Se vio obligado a atravesarlo casi dolorosamente lento al final, pero al menos llegó al final, saliendo con cierta dificultad. Continuó su carrera por un camino aparentemente recto, pero después de un minuto entero de carrera recta, comenzó a sospechar cuánto tiempo le estaba tomando alcanzar más obstáculos. Se detuvo un momento para mirar hacia atrás, pero no había nada allí, ni siquiera perseguidores. Eso era sospechoso en sí mismo, había más de 100 posibles Jounin en estos exámenes, habría esperado que algunos lo alcanzaran. Fue solo cuando miró hacia un lado y vio un hongo gigante sospechosamente familiar que se dio cuenta de lo que había sucedido, y rápidamente puso sus manos en un sello de carnero. Kai. El mundo a su alrededor brilló por un momento mientras reprimía y encendía su chakra en rápida sucesión. Parecía que llegó justo a tiempo, ya que un par de shinobi de Iwagakure se acercaban a él, tras haberlo alcanzado después del caos en la línea de partida. Casi reaccionó demasiado lentamente cuando el más grande de los dos, un adolescente de aspecto corpulento con una nariz redonda, mejillas regordetas y una bufanda amarilla deshilachada, corrió a través de sellos manuales en un movimiento borroso. Toton. Tochubaku. Gritó, golpeando su mano contra el suelo a mitad de carrera y arrastrándola por la tierra como una especie de arado carnoso. El efecto fue instantáneo, una onda que retumbó por el suelo hacia el rubio, desgarrando la tierra y, en general, excavando el suelo en un intento de atraparlo. Reaccionó según sus instintos y saltó lejos de la peligrosa técnica que lo habría tragado, solo para darse cuenta de que ese era su objetivo. El más pequeño de los dos, ya sea una niña de aspecto infantil o un niño de aspecto afeminado, usó los hombros del más grande como un trampolín para lanzarse al aire hacia el rubio, con los puños envueltos en una resistente capa de piedra dura. Naruto quiso gemir en el aire cuando reconoció a la que ahora sabía que era una niña. Era la nieta del Tsuchikage, Kurotsuchi. Todos los Anbu fueron informados sobre las familias inmediatas de los diversos líderes de las aldeas en el continente para que no los mataran accidentalmente y causaran un incidente internacional. El Sandaime era muy particular con ese tipo de cosas. Todavía flotando a cierta distancia del suelo cuando alcanzó el cenit de su salto, Naruto se preguntó si solo contaba golpearla. Su gemido se debió a que no pudo evitar pensar que era mucho más fácil estar en Anbu, solo le señalaron una dirección y le dijeron que matara. Decidió que no iba a poner en peligro su papel en estos exámenes, principalmente porque nunca quería volver a participar en algo así, solo porque una chica tenía conexiones. Para ser honesto, ella tenía un plan bastante sólido, sin influencia, la mayoría de los shinobi eran inútiles en el aire e increíblemente vulnerables a los ataques. Incluso Naruto estaba razonablemente desprotegido en el aire, ya que era muy difícil manipular sus cadenas más allá de apuñalar y curvar, lo que hacía que el combate en el aire fuera incómodo. Afortunadamente, Naruto no tenía que estar en el aire si no quería. Al ver que la técnica de tierra del shinobi más corpulento había pasado por debajo de él sin hacerle daño, Naruto disparó 2 cadenas desde sus pies, usándolas para arrastrar rápidamente su cuerpo hacia abajo y fuera del camino de los puños de Kurotsuchi. La chica obviamente no estaba preparada para la reacción rápida. Saru siempre le había dicho que sus tácticas sobre la marcha eran dignas de elogio, incluso si en realidad nunca lo elogió. Ella se sorprendió doblemente cuando él la agarró de los tobillos mientras caía, usando su nueva influencia para arrojarla con bastante rudeza hacia su cómplice.
Ambos fueron arrojados al suelo cuando Naruto aterrizó en un giro, con una sonrisa en sus rasgos mientras sus cadenas arremetían nuevamente. Se envolvieron alrededor de los tobillos de ambos shinobi desprevenidos antes de recogerlos y arrojarlos rápidamente a través del camino hacia un bosquecillo de árboles. La acción simple y familiar le permitió a Naruto dar un suspiro nostálgico. Esa había sido una de sus cosas favoritas para hacer en Anbu. Él y Kuma incluso habían hecho un juego de eso una vez. Veamos quién puede lanzar a los bandidos más lejos. Naruto estaba orgulloso de decir que solo perdió 2 de las 3 veces. Orgulloso, porque Kuma podía lanzar a las personas como si fueran kunais. Su momento de reminiscencia casi le costó la vida, ya que una mancha azul y crepitante pasó a toda velocidad, obviamente tratando de cortar sus cadenas. Afortunadamente, las retrajo hacia su cuerpo con un crujido, casi dando un paso atrás por el retroceso. La mancha azul se disolvió rápidamente cuando patinó hasta detenerse, revelando que era una shinobi de Kumo con cabello rubio corto unos años mayor que Naruto. Llevaba el tradicional chaleco antibalas blanco más parecido a un bustier, acentuando sus curvas crecientes, y tenía el par de ojos azules más penetrantes y fríos que jamás había visto. Pareció echarle un vistazo, obviamente evaluándolo, antes de entrecerrar los ojos y salir corriendo nuevamente. Su ventana se había cerrado en el momento en que se perdió las cadenas de Naruto. Naruto se preguntó si ella había decidido no pelear con él debido a su reputación o porque no creía que valiera la pena. Con una pequeña y poco característica sonrisa emocionada, corrió tras ella, decidiendo que solo había una manera de averiguarlo. Ella tenía la ventaja de la altura y era un poco más rápida que el rubio más pequeño, pero él usó tácticas inusuales como usar sus cadenas para arrastrarse hacia adelante desde los árboles, manteniéndolos aproximadamente a la misma distancia. Solo se sintió más cautivado cuando sus intentos de atraparla o enredar sus pies fueron reprendidos por su espada zumbante, envainada en chakra Raitón. Él hubiera ido a por su pasajera, pero eso hubiera terminado las cosas demasiado rápido para su gusto, además de que no podía ver al pequeño animal. Corrección. Cuando ella dobló una curva, lanzándose desde un tronco de árbol para dar un vuelco en otro intento de atraparla, él vio un pequeño pájaro con las alas atadas y acurrucado de forma segura en su escote. El pequeño pájaro colorido no parecía descuidar su alojamiento y trinaba de emoción con cada salto poderoso o carrera repentina y borrosa. Naruto la perdió de vista brevemente cuando ambos entraron en un túnel completamente oscuro, solo el brillo de sus cadenas iluminaba su camino. Sin embargo, su atención se desvió rápidamente cuando sus sensibles oídos captaron los sonidos de varios mecanismos y pestillos que se liberaban. Lanzarse al suelo en un giro resultó inteligente cuando escuchó el silbido del kunai cortando el aire sobre su cabeza. Se puso de pie, las cadenas de repente formaron un perímetro vagamente en forma de cúpula a su alrededor mientras corría. Hubo algunos casos más de estas trampas, incluido un momento bastante sorprendente en el que toda la cueva se iluminó en llamas, pero Naruto pudo golpear lo peor y esquivar el resto. Finalmente emergió del túnel sin la rubia Kumo Shinobi a la vista. Pero la estaría cuidando. Vamos, Gaki, no bajes la velocidad ahora. En su breve pausa a la salida del túnel, sintió que alguien lo sujetaba por los hombros antes de usar la mano para saltar sobre él. Reconoció al instante el molesto y juguetón tono y miró hacia arriba solo para descubrir el hecho que muchos habían especulado pero pocos habían comprobado. Anko Mitarashi no llevaba ropa interior debajo de esa falda. Saliendo de su aturdimiento y de la inusual pero no del todo desagradable visión, Naruto sacudió la cabeza antes de hacer una mueca. Rápidamente salió tras la risueña Violete, su cola de caballo ondulante y en forma de piña casi se burlaba de él mientras parecía mantener deliberadamente una distancia fija entre ellos. Obviamente, ella era más rápida y ágil que él, pero por alguna razón no se limitó a correr por delante, sino que optó por seguirle el ritmo, girando de vez en cuando y corriendo hacia atrás un poco con una sonrisa burlancia. Parecía flotar sin esfuerzo entre los obstáculos, su cuerpo se retorcía en formas elegantes pero antinaturales que parecían desafiar la anatomía de los humanos normales. Sin embargo, a pesar de todo, incluso cuando una cuchilla pasó tan cerca de su carne que era como si la estuvieran afeitando, mantuvo una sonrisa despreocupada en su rostro. Fue muy gracioso lo que hiciste en la línea de partida. Me alegro de haber decidido colarme en la parte de atrás del grupo, dijo casualmente en un tono conversacional, saltando casualmente sobre otra extraña planta de tono púrpura que parecía decidida a capturar a cualquiera que se acercara a ella con enredaderas pegajosas y adhesivas.
Era como una especie de trampa para moscas de Venus a gran escala con tentáculos, y aunque eran más una molestia que una amenaza, había muchos de ellos. Pero entonces, no me habrías hecho algo así a mí, ¿verdad? Hizo un puchero en un facsímil de inocencia que habría engañado a hombres menores. Naruto simplemente mantuvo su ceño fruncido mientras destrozaba otra planta sin remordimiento. Ahora no te estás riendo, y yo que pensaba que te daría el honor de que Anko-sama te hiciera compañía. De repente, se quedó atrás para seguirle el ritmo, con una sonrisa pícara y exasperante en sus rasgos. Muchos tipos matarían por ese mismo honor, ¿sabes? Naruto quiso resoplar, pero no le dio la satisfacción de morder el anzuelo. Esperaba que si la ignoraba, se aburriera y se fuera. Sin embargo, parecía que sucedía lo contrario y pronto Naruto tuvo que repetir casi constantemente en su cabeza el mantra de no lastimar a la gente de su aldea. De hecho, estaba tentado de intentar matar a su animal ahora mismo, solo para sacársela de encima. Técnicamente no le haría daño, siempre y cuando no ofreciera mucha resistencia. Al mirarla con sutileza y crítica, al menos se dio cuenta de que su constitución era más flexible y rápida que potente. No estaba seguro de cómo le iría eso frente a la flexibilidad casi ilimitada de sus cadenas. Sin embargo, podía ver en la mirada paranoica ocasional que ella no era de las que bajaban la guardia tan fácilmente, incluso con su supuesta actitud despreocupada. El problema principal era que, una vez más, no podía ver a su pasajera. El pequeño gato tembloroso no estaba a la vista. Al recordar a la Kumo Kunoichi de antes, Naruto se desvió inconscientemente hacia el pecho de la mujer antes de apartar la mirada cuando ella lo sorprendió mirándola. Oh, no me di cuenta de que eras ese tipo de persona, Gaki. Más del tipo de arriba que del de abajo, ¿eh? Debería haberlo sabido. Naruto gimió internamente al darle a la bulliciosa Kunoichi aún más munición para molestarlo. Afortunadamente, antes de que la idea de terminar con su miseria, principalmente acabando con ella, se volviera un pensamiento demasiado importante en su mente, encontraron la línea de meta de la carrera de obstáculos. Ella y Naruto quedaron octavo y noveno en la línea respectivamente, detrás de algunos Kusa Chuunin, un Iwashinobi, dos Suna Chuunin y esa Kumo Kunoichi de antes. No hubo mucha conversación entre los distintos grupos, incluso cuando Anko se dedicó a causar problemas y se ganó la ira de prácticamente todos los presentes, por lo que el tiempo restante transcurrió en relativa tranquilidad. Naturalmente, una vez que descubrió que nadie más iba a hablar con ella, comenzó a molestar a Naruto durante el resto de la espera. No estaba seguro de cómo había llegado a esa conclusión, ya que él tampoco le estaba hablando exactamente. De hecho, parecía bastante contenta de simplemente hablarle, como si pudiera escuchar algún tipo de lado telepático de la conversación que nadie más podía escuchar. Mientras el resto de los Chuunin cruzaban la línea de meta, luciendo cada vez más demacrados y cansados, la escuchó hablar sobre numerosos temas, todo sin que él dijera una palabra a cambio. Hubo numerosas menciones de varios apodos de personas que Naruto no conocía como Nai-chan, Chimenea, hipocondríaco y cíclope. El rubio podría haber sentido pena por ellos si le quedara tanta empatía. No podía imaginar tener que soportar a la loca obsesionada con el dango a diario. Afortunadamente, la tortura inducida por Anko terminó cuando los dos últimos Chuunin cruzaron la línea de meta, un dúo de Konoha con un aspecto particularmente cansado que Naruto recordaba vagamente de sus momentos de paso por las puertas. ¿Lo logramos?, preguntó esperanzado el de pelo puntiagudo con un trapo sobre la nariz, sonriendo aliviado mientras el supervisor de Kusa, que había llegado sospechosamente rápido y sin una marca en él, asintió. Chocó las manos con su amigo y, a pesar de su apariencia cansada y agotada, parecían genuinamente felices. Bueno, Izumo y Kotetsu realmente lograron llegar a algún lugar en los exámenes esta vez. Ambos hombres palidecieron ante la voz empalagosa que les llegó desde la multitud de prospectos Jounin. Anko-san, ¿lo lograste también? La mujer aparentemente se materializó detrás de los dos, con un brillo brillante en sus ojos mientras envolvía un brazo alrededor de sus hombros. Por supuesto. ¿Dudaste de mí? Ambos palidecieron aún más, si es que eso era posible, y Naruto tuvo que contener su diversión para que no se notara. Al menos no era él. Cualquier otro espectáculo se vio interrumpido cuando el supervisor se aclaró la garganta ruidosamente. Muy bien, ahora que has completado el primer aspecto de los exámenes que necesito, no os pongáis cómodos todavía, candidatos.
El supervisor fue interrumpido por una voz más fría y decididamente más femenina, que rápidamente se reveló que provenía de una mujer de rostro pétreo que se había hundido en el suelo como si fuera agua. El primer supervisor se puso una marca de verificación sobre el ojo mientras miraba fijamente a la mujer. Obviamente, esto era algo que ocurría con frecuencia. La recién llegada lo ignoró, se volvió para dirigirse a los Chunin reunidos y se echó hacia atrás el largo cabello negro. Puede que hayas completado la primera tarea, pero la segunda comenzará de inmediato. Tanto Kotetsu como Izumo gruñeron mientras algunos de los que llegaron más tarde expresaron su desaprobación. Inmediatamente fueron silenciados por una mirada gélida. Como Jounin no puedes esperar que, solo porque ya hayas completado una misión, no se te pida que participes inmediatamente en otra. Eres el arma de tu aldea y, como Jounin, esa arma es una de las mejores que tu aldea tiene a su disposición. Te utilizarán hasta que quedes sin filo y no puedas volver a utilizarla. Quejarse por esto es no ser digno de esa fina espada. Naruto casi resopló entre la multitud. Era como escuchar su condicionamiento Anbu de nuevo. A él no le importaba particularmente todo eso. Si ser utilizado significaba que recibía su validación y reconocimiento, entonces mucho mejor. Ahora, explicaré las reglas de la segunda prueba, señaló la gran extensión de bosque que había detrás de ella, a la que conducía el camino de tierra que todos se habían visto obligados a recorrer. Estaba cercado por una puerta bastante endeble que no parecía capaz de contener a un gato, y mucho menos a algunas de las cosas que probablemente acechaban en esos árboles oscuros. Todos los candidatos entrarán en ese bosque. Permanecerán allí hasta que queden 16 con vida o no incapacitados. Les dirigió a todos una mirada severa, su mirada se detuvo brevemente en la pequeña multitud de shinobi de Kusa. A partir de este momento no está prohibido matar, sin embargo, los animales que se les han asignado permanecerán con ustedes. La muerte de su animal significa descalificación instantánea. Intentar reemplazar a su animal con el de otro significa descalificación instantánea. Intentar salir del perímetro del bosque significa descalificación instantánea. ¿Me explico? Recibió al menos un asentimiento con la cabeza de todos los reunidos. Nadie quería abandonar ahora después de haber llegado tan lejos. Bien, entonces tendrán que reunirse en equipos de 2. Al instante, más de unas cuantas cejas se levantaron y Naruto incluso gruñó, un sonido gutural desde el fondo de su garganta. ¿Por qué? Pensé que los Jounin trabajaban solos la mayoría del tiempo. La mujer lo identificó rápidamente entre la multitud y fijó su mirada neutral en sus ojos azul oscuro. Se espera que los Jounin trabajen junto con quien sea que se les asigne. No solo eso, sino que se supone que deben ser el ejemplo para los demás miembros del equipo. La falta de cooperación puede ser fatal, sin importar el rango. Naruto resopló, pero volvió a sentarse en el tronco del árbol en el que había estado descansando. En cualquier caso, esto demostrará lo buen personaje que eres al elegir a tus aliados. Naruto estaba a punto de rebatir nuevamente, pero ella se dio la vuelta, ignorándolo y siguiendo adelante con desdén. El próximo examen comenzará una vez que hayas elegido a tu pareja. Tienes 2 minutos. Naruto miró perezosamente a su alrededor, notando que los 2 shinobi de Konoha que habían llegado últimos inmediatamente se aferraron el uno al otro como si fueran la cuerda de salvamento respectiva del otro. Notó lo mismo en todo el claro, shinobi de sus propias aldeas rápidamente formando equipo. A Naruto personalmente no le importaba. Tomaría a quien quedara y los arrastraría a través del segundo examen si fuera necesario. Siempre y cuando no tuviera que hacerlo. Bueno, ¿qué tal, compañero? Era como si piensa y aparecerá estuviera marcado en algún lugar del cuerpo de Anko. La mujer apareció de repente detrás de él, descansando sus atributos sobre la mata de cabello de Naruto de manera burlancia. El chico inmediatamente gruñó, encogiéndose de hombros y saltando del baúl. Sin embargo, una rápida mirada alrededor mostró que todos los demás ya estaban emparejados. Anko inmediatamente captó su observación y sonrió con picardía. Sí, parece que estamos atrapados juntos, Gaki. De repente lo tomó bajo un brazo y le dio un abrazo bastante incómodo donde Naruto necesitó hasta la última gota de fuerza de voluntad para no volverse completamente erizo. ¡Qué suerte tengo! Si Anko notó el fuerte sarcasmo, no dijo nada, en lugar de eso, medio guió, medio arrastró a su nueva compañera hacia una de las puertas desocupadas alrededor del perímetro del bosque. Aparentemente, se les dio un breve respiro antes de que comenzara el examen real mientras el nuevo supervisor charlaba con el anterior, aparentemente sin que este último se sintiera complacido.
Anko aprovechó de inmediato y le sonrió a su diminuta compañera de equipo. Entonces, ¿cuál es el plan, jefe? Naruto parpadeó una vez, haciendo su mejor esfuerzo para no mostrar ninguna otra emoción más que desprecio mientras miraba a la mujer. ¿Jefe? La sonrisa de Anko nunca vaciló mientras se apoyaba casualmente contra la cerca de alambre. Naruto juró que casi se derrumbó solo por su peso. ¿Seguro? ¿Por qué no? Pensé que sería mejor hacerme a un lado y dejar que hicieras lo que quisieras. Naruto parpadeó nuevamente antes de gruñir y volverse hacia el bosque, preguntándose qué significaba exactamente él haciendo eso. ¿Eres un sensor?, preguntó, mientras su mente repasaba los pasos que Sal le había inculcado. Anko negó con la cabeza, adquiriendo brevemente una expresión más seria ante su tono antes de volver a su sonrisa habitual. Yo tampoco, en cuyo caso tendremos que encontrar un lugar donde refugiarnos, establecer defensas y esperar a que los otros equipos vengan a por nosotros o matarnos entre nosotros. Por la expresión de Anko estaba claro que no estaba contenta con ese plan. Naruto finalmente pudo estar de acuerdo con ella en algo. Demasiado aburrido, o seguimos moviéndonos y eliminamos a cualquier equipo que se nos acerque. La sonrisa de Anko volvió a sus proporciones habituales ante eso. Bueno, ¿qué sabes tú? Gaki sabe lo que hace. La única respuesta de Naruto fue otro grudido. Ya había hablado bastante por ahora. Como si fuera un reflejo de sus pensamientos, el timbre colocado en la parte superior de la valla les informó que el segundo examen había comenzado con un zumbido desagradable. Cuando se abrió la puerta, Anko y Naruto entraron tranquilamente. Este fue un juego de eliminación, no había prisa. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 7 y 8, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo esta historia. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.